Hoy es un domingo especial. ¿Sabe usted qué celebramos hoy? El día de Pentecostés. Así que es un día especial para la iglesia porque celebramos la promesa cumplida por nuestro Señor Jesucristo, la promesa que nuestro Señor Jesucristo dio de enviar al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que es dado para acompañar y guiar a la iglesia en su peregrinar acá por la tierra. El capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles está registrado este acontecimiento. Voy a leerlo. El versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En aquel día el pueblo de Dios fue públicamente formado por medio del otorgamiento del Espíritu Santo, y a partir de ese momento la iglesia es llamada iglesia o iglesia cristiana o cristianos, a partir de la llegada del Espíritu Santo, ahí donde vimos en el libro de los Hechos. Este fue un acontecimiento único, fue único en la historia de la iglesia, no es un acontecimiento que se ha vuelto a repetir ni se va a repetir. Y a pesar que es un acontecimiento único, que fue un acontecimiento único, este acontecimiento tiene implicaciones para todos los cristianos de todos los tiempos. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. Este capítulo de Juan nos describe la procedencia del Espíritu Santo. Ponga mucha atención. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Jesús, antes de su muerte y de su resurrección, había anunciado a sus discípulos que el Espíritu Santo sería dado a ellos con el propósito de testificarles la verdad por medio de la palabra de verdad. También el Espíritu Santo sería dado a ellos para cuidar los corazones de ellos de las falsas enseñanzas y también de la persecución que la iglesia enfrentaría. Así que Jesús les hace esa promesa de que Él va a enviar al Espíritu de Él mismo y de Dios a los seguidores. Al mismo tiempo, estos discípulos, ellos eran receptores aparte que eran receptores del Espíritu, también ellos eran llamados a testificar al mundo acerca de Jesús. Jesús da el Espíritu para consolarlos, para animarlos, para protegerlos, pero también para que ellos den testimonio de este Espíritu Santo a todas las demás personas. Jesús les ha enseñado desde el inicio de su ministerio, es decir, ellos están desde el inicio del ministerio de Jesús acompañándole, y entonces ellos han sido testigos oculares de la gloria de Dios. Por eso leímos en el versículo 27 que dice: y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Estos discípulos han estado desde el principio del ministerio de Jesús, y ellos han visto toda la obra de Jesús, y Jesús los llama ahora a ser testigos, y el Espíritu Santo es el que los empodera para que ellos puedan ser testigos de la gloria de Dios. Vayamos ahora a Juan 16, 7. Pero les digo la verdad,
les conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Acá la palabra interesante es les conviene, porque Jesús les enviará el Espíritu a los discípulos después de haber terminado su obra redentora. En Juan 16, 8, 9, leamos ahí. Y cuando Él venga, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús les comunica cuál será la obra del Espíritu Santo en estos versículos. Ahí está claro lo que Jesús va a hacer. Y Jesús usará como medio, ¿sí?, la palabra. El Espíritu de Jesús usará como medio la palabra. ¿Para qué? Para convencer al mundo del pecado. Sin la palabra es imposible. Así que el Espíritu es dado para convencer al mundo del pecado por medio de la palabra. El Espíritu de Cristo no solo consuela y acompaña a la iglesia, sino que mediante el ministerio de la ley es los mandamientos, lo que nos condena, llama también al arrepentimiento. El mundo debe saber que no es justo, ¿no le parece? El mundo necesita allá afuera saber que no es justo. ¿Cómo lo vemos todos los días? Todos los días vemos guerras. Las obras de los hombres demuestran que sus obras no son justas. También vemos odio, también vemos hipocresía, vemos envidias y toda clase de cosas malas. Entonces, el Señor manda a su Espíritu para convencer al mundo de su pecado. Pero también debe saber que está atrapado en el peor de los pecados. El mundo necesita darse cuenta que tiene un pecado que es malísimo delante de Dios, que es doloroso para Dios. Y este es el pecado de la incredulidad. Cuando una persona es incrédula, ese es un pecado que hiere el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo es enviado para que por medio de la palabra, por medio de la iglesia, la gente pueda ver su pecado y también arrepentirse por ello. También parte de la obra del Espíritu Santo es proclamar que solo Cristo es justo y verdadero Dios. Solo el Espíritu Santo puede poner en el corazón de una persona que Cristo es justo, que es santo, que Él nunca pecó, que Él es Dios verdadero. Y también el Espíritu Santo es el que nos justifica, por medio de Cristo en Dios. Es decir, el Espíritu Santo viene en la palabra a nosotros, nos trae a Cristo, es el mismo Cristo, el mismo Espíritu de Cristo que nos vuelve a llevar ante el Padre. En el versículo 12 dice la Escritura: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. En este versículo 12 es muy interesante porque vemos que Jesús está diciendo que todavía no es tiempo, porque Él todavía no ha resucitado y hay cosas que los discípulos todavía no van a entender. Entonces Jesús deja esas cosas para luego enseñar a la iglesia después de su resurrección, referentes a la obra del Espíritu Santo. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. En este versículo 13 Jesús declara que el Espíritu Santo será como un guía que conduce a su pueblo en un viaje.
Mira, qué bendición, qué hermosura. Qué lindo saber que Jesús se preocupa por su iglesia, por usted y por mí. Que Jesús da su espíritu para que guíe a la iglesia mientras estamos peregrinando acá en la tierra. También es importante que entendamos que esta no es una promesa de nuevas revelaciones, sino que los discípulos van a entender cómo se aplicaron a la iglesia la muerte y resurrección de Jesús. Aquí sucede un problema. Mucha gente hoy habla por parte del Espíritu Santo y dicen: el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo, y yo les digo a ustedes, el Espíritu Santo habla lo que Jesús le dice que diga. El Espíritu Santo habla lo que Dios Padre dice que diga. El Espíritu Santo va a hablar por la palabra. El Espíritu Santo no habla a través de supuestos o falsos profetas. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de profetas, alguna persona por ahí me ha dicho: no, pastores, que sí hay profetas. Eso es un malentendido, porque la realidad es que cuando vamos a la Biblia, y la Biblia nos habla de profetas, de pastores, nos está hablando de la persona que está transmitiendo la profecía cumplida. Ya lo había explicado algunos sermones atrás esta situación. Así que hay que tener mucho cuidado con estos falsos profetas que andan hablando de parte de Dios y que lo menos que andan enseñando es la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y andan convenciendo a la gente que Dios les ha dado un mensaje especial y que Dios les está revelando cosas a través de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted quiere saber qué quiere Dios de usted, el Espíritu Santo le va a hablar a usted a través de la palabra. Así que esa es parte también de la obra del Espíritu Santo. La iglesia siempre debe de ser guiada por la palabra de Dios. La iglesia no debe ser guiada por falsos profetas, no debe de ser guiada por emocionalismos. No, la iglesia debe de ser guiada por la palabra de Dios. Emocionarse está mal. No, cantamos alegres. Qué bonito. Algunos levantan las manos, otros aplauden, otros cantan más fuerte, otros menos fuerte. Eso es muy lindo, pero la iglesia no puede ser guiada y llevada por esas cosas que no son malas. Pero la verdadera luz de la iglesia, lo que guía a la iglesia, debe ser la palabra de Dios, porque ahí es donde el Espíritu Santo opera. El Espíritu Santo no opera de formas místicas. El Espíritu Santo opera por medio de la palabra. Y aún los milagros no es misticismo. Los milagros existen, por supuesto. Pero una cosa es el misticismo y otra cosa son los milagros verdaderos, que también vienen por el cumplimiento de la palabra en nuestra vida. El versículo 14 continúa diciendo: Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Jesús les está enseñando a sus discípulos del Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser la verdadera obra del Espíritu Santo acá en la tierra, dentro de la iglesia? Y Jesús dice que el Espíritu Santo lo glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y se lo hará saber a ustedes. Otra vez, por medio de la palabra. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Ve cómo está interconectado el Padre, Jesús y el Espíritu Santo? ¿Sí? La Trinidad están intrínsecamente conectados ahí, y se lo dará a conocer a ustedes. Es decir, la obra del Espíritu Santo es que toma a Jesús, que toma a Dios, que toma la voluntad de ellos, que toma el amor de ellos, que toma para darlo a conocer a nosotros, a la iglesia. Cuando Jesús dice acá, tomará de lo mío, Jesús está diciendo que Él había recibido primeramente del Padre la revelación, y ahora será impartida y explicada por el Espíritu Santo a la iglesia. Así que ese es Pentecostés. Pentecostés es tener la claridad que Dios Padre, Dios Hijo, en su amor envía a Dios Espíritu Santo a la vida de la iglesia, a usted y a mí, para guiar a la iglesia en la verdad. ¿Y la verdad está en dónde? En la Escritura.
La verdad no está en dichos, la verdad no está en experiencias místicas, la verdad no está en ese tipo de cosas. La verdad está en la Escritura. El Espíritu es dado a nosotros por la Escritura, y esa es la intención de Jesús. Cristo consuela a sus discípulos prometiéndoles, que les va a enviar el Espíritu. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban angustiados, porque Jesús les dice: me tengo que ir, ya no me verán, ya no voy a estar con ustedes. Pero Jesús les dice: yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y Jesús enfatiza en esto: el Espíritu los va a guiar para que la iglesia tenga una verdadera comprensión, una comprensión más profunda de la palabra de Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué dice la misma Escritura que para algunos el Evangelio de Cristo es locura? Porque cuando el Espíritu Santo no está presente, el Evangelio es simplemente locura, porque las personas no pueden entender por qué Dios dice, por qué Jesús dice: ama a tu enemigo. Para el mundo estas cosas son locura. Pero el Espíritu Santo, que obra a través de la palabra en el corazón del creyente, entonces ese amarás a tu enemigo cobra sentido. Y esa es la labor del Espíritu Santo, que las palabras que están escritas en la Biblia cobren un sentido para esta vida y también para la eternidad. Jesús, salgo con esto. Jesús está presente hoy con nosotros. Su Espíritu Santo está presente hoy con nosotros. ¿Y cómo se hace el presente? Se hace presente por medio de la palabra y también de los sacramentos. La Santa Comunión. Él está ahí presente y el Espíritu Santo está obrando. Así que este domingo que celebramos Pentecostés, roguemos a Dios que su Espíritu Santo nos guíe como iglesia, que nos guíe también en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, que el Espíritu Santo sea esa luz que guíe nuestras familias, que el Espíritu Santo nos fortalezca también, porque el Espíritu Santo es lo que quiere, ¿sí? Él viene a consolarnos, a fortalecernos. Pidamos hoy, que es día de Pentecostés, al Espíritu Santo que guíe a la iglesia, que nos fortalezca, que nos dé fortaleza para predicar su palabra, para compartir con otros la verdad de Cristo y también la verdad de la vida eterna. Que el Señor bendiga hoy su palabra. Amén.